Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio que queremos que sea de mucho disfrute y que encontremos en estas presentaciones y en este espacio de diálogo un lugar riquísimo para compartir. Bueno, para la Vicerrectoría de Investigación, la Vicerrectoría de Extensión, el IDELA y la Comisión del Bicentenario, es un honor poder proponer este pequeño espacio virtual de encuentro. Agradecemos enormemente a las personas que se han sumado a la transmisión en este momento desde la Vicerrectoría de Extensión, que también es compartido por la Vicerrectoría de Investigación y por el perfil oficial del IDELA. Bueno, sin más, pues les comento un poco que esta actividad está en el marco de una serie de conferencias para celebrar el bicentenario y hoy corresponde al movimiento feminista. Tiene como objetivo reflexionar en torno a la participación del feminismo como movimiento social en Costa Rica. Este evento lo proponemos en dos secciones. El primero es un ciclo de exposiciones en donde las panelistas nos contarán en 15 minutos, más o menos, el desarrollo de un tema sobre el feminismo como movimiento social. Dependiendo de la panelista, pues tendrá su enfoque particular. Finalmente, posteriormente tendremos un breve espacio de intercambio y cerraremos con consultas o interacciones entre las personas que están siguiendo la transmisión, quienes están en el Zoom y pues quienes participamos en esta sala virtual. Bueno, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Sin más, ahora les presento al destacadísimo panel que hemos logrado reunir por una alineación de estrellas que esta noche nos acompañan. En primer lugar, nos acompaña Irene Barrantes Jiménez. Ella es máster en Política Pública y Género de Flaxo, México. Es licenciada en Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica y cuenta con un diplomado en Género Feminista de la UAM México. También cuenta con estudios en licenciatura de Educación Popular. Es estudiante del máster de Gestión de Proyectos de la OBS España, así como de la carrera de Psicología de la UCASIS. También nos acompaña, bienvenida Irene, un gusto tenerte. También nos acompaña Idaima Barrantes Fernández, ella es doctora en Psicología Cognitiva de la Conducta, estudiosa de la Psicología Política de las Mujeres, cofundadora del Partido Nueva Liga Feminista y representante de grupos de mujeres. Bienvenida. También contamos con la participación de Dayana Solano Arguedas, licenciada en Ciencias de la Educación, con énfasis en docencia de la Universidad Castro Carazo. Cuenta con un bachillerato en Derecho de la misma universidad. Es estudiante del tercer año de bachillerato en Enseñanza de los Estudios Sociales y Cívica de la Universidad de Costa Rica y cuenta con un diplomado también de Derechos Humanos del siglo XXI de la Academia UETU de la Universidad de Alcalá. Hoy espero haberlo pronunciado bien. Asimismo nos acompaña Alfonsina Cano Guevara. Ella es gestora de género y desarrollo. Sus experiencias se vinculan a la investigación social, al diálogo con herramientas participativas y lúdicas, con el objetivo de brindar acompañamiento a los procesos grupales desde la educación no formal en diversos contextos. Muy bien, una vez presentadas estas mujeres extraordinarias, iniciamos con las exposiciones. La primera invitada, Irene Barrantes. Ella está a cargo del eje temático de la mirada diversa y desde el panel de las diversidades. Muy bien, Ire, muchísimas gracias por acompañarnos y el espacio es tuyo. Muchas gracias. Por favor, me confirman si me escucho bien. Y de verdad que muy agradecida con este espacio. Por la una, a vos, Ana Yudel, porque realmente has tenido la sensibilidad de convocarnos en un momento donde a muchas de nosotras del movimiento feminista se nos mueve el cómo contar la historia de estos 200 años de nuestras maestras y ancestras que han hecho posible que nosotras tengamos un montón de privilegios que de repente nada más
están por ahí. Yo sí quiero colocar que a mí me encanta cuando la UNA habla de una mirada. Bueno, los feminismos hablamos desde ahí. Es una mirada absolutamente posicionada desde mis subjetividades y es un gran reto al que se me invitó porque me están pidiendo que por favor exponga cómo veo yo los movimientos feministas y además van a ver en este rato que es un viaje intergeneracional entre la Idaima Barrantes, que es una mujer que admiro muchísimo, y estas chicas un poco más jóvenes que yo, entonces así como de las que estamos llegando a los 40, la visión de qué ha pasado con los feminismos en Costa Rica, pues aquí en una foto me presento, yo soy mujer, madre, trabajadora, estudiante por siempre, yo creo que eso va a ser así, y por tanto, como me gusta tanto la educación y el tema de seguir creciendo como mujeres desde esa sabiduría, de ir compilando nuestro legado, voy a robarme una palabra de la maestra Marcela Lagarde, que ella me dijo una vez en una clase y fue, yo soy epistemofílica, ¿verdad? Entonces la repito acá. Yo creo que eso va a ser lo que ustedes van a encontrar acá y bueno, yo sí quisiera que fuera un rato también para que las personas que nos acompañan, por favor, nos hagan saber sus dudas, ¿verdad? Que aprovechemos también. Voy a hacer una pequeñita trampa, como le dice Jodorowsky, trampa sagrada, porque no quiero enfocarme en los 200 años. Yo decidí que como voy a enfocarme en la educación, quiero hacer ese vacío notable. Si en 1821 se firma la independencia en Costa Rica, digamos, ¿qué pasaba con la educación de las mujeres? Y hasta 1888, las mujeres en Costa Rica no teníamos acceso a la educación superior, ¿verdad? Entonces, para mí esta palabra independencia, que significa condición del territorio que no depende políticamente de otro, uno de los significados que encontré, me resuena muchísimo a lo que los movimientos feministas estamos buscando en el mundo, ¿verdad? Es el respeto, esa resignificación de nuestro territorio cuerpo. Entonces voy a dejar este gran vacío ahí y nos vamos a ir hasta 1888. ¿Y por qué menciono el Colegio Superior de Señoritas? Porque yo creo que fue la cuna de las primeras intelectuales que han hecho posible, ¿verdad?, lo que somos ahora las mujeres en nuestro país y empiezan a abrir camino. Para mí es sumamente significativo ver que en 1923 ya se estaba fundando la Liga Feminista, o sea, más bien vamos a celebrar ese centenario en 2 años. Y yo siempre digo, tenemos que hacer algo hermosísimo, una fiesta gigante en todo Costa Rica para celebrar esa fundación. Y si nos ponemos a ver formas de pensamiento moderno y diverso en el mundo y en nuestro país, vean qué interesante. El otro día con mi padre estábamos hablando que el Partido Comunista en Costa Rica se funda hasta 1931. Y no es poco decir esto, porque son formas de pensamiento que hasta la fecha siguen siendo vilipendiadas en los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, es muy rico observar cómo las feministas hoy día ya nos apoderamos de esta palabra y nos presentamos así, activistas feministas por los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y ya no nos da miedo abanderarnos. Pero en esa discusión con mi padre respecto al Partido Comunista, él me decía que efectivamente, a pesar de que estaba Carmen Lira y Luisa González, no podían figurar en la nómina porque nosotras no teníamos derechos políticos hasta ese momento. Entonces fue como interesante para mí plantear esto y como les comentaba, menciono el Colegio Superior de Señoritas como cuna de las intelectuales costarricenses, pero también porque ahí en ese salón se fundó esta liga, ¿verdad? Brinco rápidamente, ahora probablemente Idaima nos va a dar una pincelada más fuerte. Hasta el momento, muy trabajado, ¿verdad?, de lo que implicó el movimiento sufragista como esa primera expresión de nuestras maestras en nuestro país. Doña Ángela Cuña Brown es una de las graduandas de ese espacio de educación superior, como la primera mujer de leyes en nuestro país, y aquí aparecen varios nombres, ¿verdad?, como Ana Rosa Chacón, Emilia Prieto y demás, Carmen Lira, obviamente, Luisa González, que ya la mencionamos, Emma Gamboa, como las sufragistas, aquellas mujeres que nos dieron la posibilidad de ya tener una celebración hace poco de 70 años del voto nuestro. ¿Y qué es lo que pasa? Que a partir de ahí empezamos a resignificar los logros para las mujeres y empezamos a evidenciar los vacíos. Entonces yo voy a situar a estas primeras mujeres como nuestro legado y ancestras feministas en nuestro país. Creo que su impacto fue sustancial y posteriormente
vamos a tener otro gran momento, siempre centrado en el Valle Central. Vamos a ver Heredia, San José, de grandes organizaciones que hasta la fecha permanecen, ¿verdad? Y que tienen todo que ver con las conferencias mundiales, con estos movimientos que se venían dando a nivel mundial para poder ratificar en nuestros estados esta perspectiva de género feminista. Entonces, tenemos, por ejemplo, la organización CEFEMINA, ¿verdad? Como tienen desde el 75, coincide muy cercano a lo que es la ratificación de la CEDAW, como la conferencia, ¿verdad? Para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Estamos hablando que fue súper temprano, si lo vemos en Costa Rica, ¿verdad? En el 79. Y es hasta el 85, gracias a estas feministas que tal vez estaban institucionalizando la perspectiva de género en nuestro país, que se logra transformar al INAMU, el Instituto Nacional de las Mujeres, que era el Instituto de Desarrollo de la Mujer y la Familia, ¿verdad? Por esta visión familista de las necesidades de las mujeres como mujer, madre y punto, que entonces encontramos a todas estas mujeres que influenciaban, ¿verdad? Por ejemplo, esta organización que mencionaba, y qué pasaba en el resto del territorio nacional, ¿verdad? Porque no vamos a decir que Costa Rica nada más centra sus feminismos en el área metropolitana. Por supuesto que no. Yo quiero mencionar como mujer ramonense, nacida en otro país, pero ramonense, criada acá, mujer del pueblo de la poesía, que acá, por ejemplo, ya existía esta organización MUSADE, Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo, y vean las fechas, qué temprano, ¿verdad? Ya estamos hablando de 1986, una organización que ya está teniendo un enfoque en el tema de la salud y el desarrollo, ¿verdad? Entonces ya ahí vemos cómo este segundo momento de las feministas en Costa Rica, yo creo que se trató de posicionar a nivel institucional de leyes lo que hoy día gozamos muchísimas. Por supuesto que aquí les dejo, digamos, una imagen de las Madres de Plaza de Mayo, porque estos movimientos a nivel internacional no hacen sino que reafirmar las mareas que se vienen ahora. La marea verde, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los feminismos de diversos campos. Y menciono esta porque es una de las que más genera preocupación en este momento histórico. ¿Cómo las mujeres van a reclamar los derechos sexuales y reproductivos? Pues claro que estos movimientos internacionales y las redes sociales a través de la internet han hecho un giro 180 en lo que son los feminismos. Y eso para mí es muy, muy valioso. O sea, yo crezco en una universidad donde el movimiento estudiantil era mixto, pero yo viví de parte de mis compañeras palabras de este tipo. Irene, si hablas de género, eso es rosadito. Eso no es importante. Y te estoy hablando que estudiaba, compañeros y compañeras que nos escuchan hoy, hace 20 años apenas en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? En la Unidad de Bellas Artes. Y el género se consideraba de poca monta. O sea, era totalmente prescindible. Y siguió, digamos, el legado feminista calando hondo, y yo creo que aquí estamos nosotras a nivel costarricense ante una serie de acciones que resignifican aquellas diversidades que es esta teoría, este cuerpo teórico y práctico que es el feminismo nos ha heredado. Entonces yo quiero mencionar otras organizaciones valiosísimas que yo abrazo desde mis feminismos, y por ejemplo está la organización Transvida. No es casual que está en San José, ¿verdad? Siempre vamos a lo mismo. Lo Valle Central tiene una pues connotación de atracción de las diferencias, quizás no tan fácil como sobrevivir en la ruralidad siendo mujer trans, por ejemplo, ¿verdad? O persona trans. También quiero mencionar por acá que en el 2017 se funda Casa Rara, es una de las organizaciones que yo más admiro porque se enfoca en jóvenes de 15 a 25 de la población no binaria costarricense. Vean qué importante, estamos hablando de organizaciones de la sociedad civil, no estamos hablando de todavía institucionalidad que abrace las necesidades de estas personas y sus necesidades. Y sobre todo, eso, el Instituto Nacional de las Mujeres es súper importante, que trabaja con todas nosotras, pero quizás no ha podido llegar a lo regional, y muchas de estas organizaciones somos las que estamos apañando el trabajo del INAMU y sembrando en los territorios más rurales esta resistencia y esta resiliencia. Yo sí quiero mencionar que para mí el nuevo momento de los feminismos en Costa Rica pasa por una serie de mujeres guerreras jóvenes que me despiertan a mí la total admiración. Son un montón de chicas que no me extrañaría que a través de la educación formal universitaria hayan logrado adquirir las herramientas para llevar a sus propios territorios rurales acciones puntuales, informadas, herramientas que están poniendo en práctica, tales como, les menciono algunas aquí en las zonas donde yo
voy, visito, trabajo y veo. Las hijas del río en Esparza, Brujas del mar en Punta Arenas. Tengo una estudiante que me solicitó y estoy toda orgullosa que la apoye como en su tesis, se llama María Jesús. Ella está desarrollando un diagnóstico territorial con perspectiva de género en Poás de Alajuela. Muchas mujeres jóvenes metiéndose a la participación política con conciencia de género, porque ya sabemos que no todas las mujeres que llegan al poder van a tener pues esta lógica clara de las necesidades de la agenda de las mujeres y las niñas. También les mencionan las Luciérnagas sobre Ruedas, es una colectiva de mujeres jóvenes del nuevo cantón de Río Cuarto, que ya está entrando en negociación con una municipalidad pequeñita, que hay que irla a ver, ¿verdad? Recién fundada, que ni siquiera había contemplado la posibilidad quizás de una oficina a las mujeres, y ya ellas están interpelando a esta municipalidad. Bueno, acá en San Ramón de Alajuela estamos viendo a ver cómo articulamos mujeres de distintos partidos políticos para poder posicionar en la municipalidad la política de igualdad. Y así exigimos desde todos los frentes que se nos responda a lo que desde el 79, a través de la CEDAW y otros instrumentos, pues nos tienen un poquito desde la impunidad patriarcal del sistema en el que vivimos. Quiero mencionar también otras escuelas feministas que he estado viendo que se gestan a través de este grito por tener más conocimiento. Por ejemplo, en la que participo como gestora, se llama la Escuela Feminista Saberes Cómplices, es virtual. Está un campo del saber que yo amo, que es el Museo de las Mujeres Costa Rica, es virtual en gran medida y está aplicando pedagogías feministas desde los distintos lenguajes artísticos, ¿verdad? Porque estamos convencidas que el arte sana, ¿verdad? Sana los territorios y además es una herramienta de educación cultural y de transformación social. Yo me considero mujer pronoica, entonces no me voy a fijar tanto en los faltantes, sino siempre en la esperanza que generan esta multiplicidad de acciones que estamos desarrollando desde los territorios, los círculos de mujeres, por ejemplo, la recuperación de conocimientos ancestrales. Yo no me voy a colocar a hablar de mujer indígena, mujer afro, que sé que también están desarrollando acciones maravillosas, porque no estoy cercana a esos territorios tan hermosos que tenemos en nuestros países, pero sabemos que ya el feminismo está calando a nivel territorial regional. ¿Y a través de qué llegó esa sabiduría? A través de la educación. Entonces, en un país donde la idiosincrasia costarricense habla de que para qué vamos a tener rifles, que es mejor no tener ejército, ¿verdad? Que es mejor resignificarse como país verde, ¿verdad? País que cuida sus recursos naturales. Yo lo que digo es, nuestros feminismos serán siempre desde también el ecofeminismo, ¿verdad? Porque tenemos como esta resonancia con la tierra muy fuerte como país. Y creo, así rotundamente, estoy convencida de que vamos a lograr llegar a más y más territorios, a interpelar municipalidades, a fusionarnos entre colectivas, a tejer redes. Por ejemplo, ahorita las luciérnagas se están tejiendo con unas chicas muy jóvenes que se llaman San Carlos Violeta, y es una acción autoconvocada de mujeres jóvenes, que nada más dijeron, a partir de ahora San Carlos, Ciudad Quesada, va a tener marchas feministas. Y así las encontramos para el 8 de marzo. Entonces una dice, qué rico ver esto. Yo cierro el día de hoy con esta imagen hermosa que la autoría es de la organización Música La Leña. Esto fue el 8 de marzo en Punta Arenas. Estas mujeres jóvenes, que además hoy tenemos dos aquí, ¿verdad? Y también van a contarnos desde su perspectiva cuáles son los retos que vemos a futuro. Es como la inspiración, ¿verdad? Y yo realmente creo que muchas de nosotras mencionadas y todas las que no mencioné van a disculpar, pero estos son los feminismos en nuestro país. Y ni más ni menos que estamos cerrando brechas. Y bueno, yo cerraría diciendo, si dice los datos de género que en 200 años se van a cerrar las brechas de la desigualdad entre hombres y mujeres, de qué rico, somos nosotras las que estamos logrando que eso suceda. Entonces, hasta aquí llegaría con mi participación para hacer respetuoso uso del tiempo y esperemos que ahora después podamos conversar más entre todas. Paso palabra. Muchas gracias, Irene. Hiciste un recorrido, wow. Súper, súper. Creo que nos pones ahí como para conversar en muchos temas muy ricos. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, le vamos a dar el espacio a nuestra compañera Idaima Barrantes. Idaima. Buenas tardes y agradezco mucho el hecho de que estemos aquí
como dice Irene, abrazando este espacio intergeneracional, ¿verdad? Que para nosotras, las que somos más 50, ¿verdad? Es muy esperanzador tener todas estas nuevas generaciones tan llenas de pasión, ¿verdad? Que es precisamente lo que necesitamos y es a través de lo cual hemos conquistado todos los logros que hoy en día, de los cuales hoy en día gozamos, algunas mujeres más que otras, lastimosamente, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes por, eh, por haber invocado toda esta riqueza histórica que tenemos en el país gracias a las mujeres. He sido docente de psicología por 20 años y en realidad cualquier curso que tenga lo convierto en un curso de género, ¿verdad? Con perspectiva de género. Entonces, algunas veces he estado estudiando, digamos, este tema y a veces me detengo más en unas partes de la historia que en otras, dependiendo de los intereses que tengamos todos, pero es siempre muy hermoso, una gran satisfacción hablar de estos temas, porque siempre estos temas son educación y reeducación, son psicoeducación en la población, como decía Irene, el producto de lo que es todo el movimiento feminista y toda la historia de los derechos de las mujeres, la lucha por esos derechos, ha sido un logro que se obtiene gracias a la educación, ¿verdad? Y estos son también invocaciones que han hecho mujeres muy importantes de la historia como Yolanda Oriamuno, ¿verdad? Que siempre instó a través de toda su obra a las mujeres a que se intelectualizaran, a que se desarrollaran intelectualmente para cobrar su propia identidad, para reconocer y construir una identidad femenina que les enseñara, ¿verdad?, a rebelarse contra el padre, decía ella, y luego también Carmen Naranjo fue muy enfática en el hecho de las mujeres y la educación, de la importancia que esto tiene y la muestra de otras mujeres. Bueno, pues como Yadira Calvo, ¿verdad? Que ella es una premio Magón del feminismo, de la literatura feminista, que esto es algo muy, muy nuevo en el país, de última generación. Digamos, dentro de la trayectoria de las mujeres, bueno, es una trayectoria en donde el feminismo se origina gracias a los movimientos norteamericanos y europeos que pueden llevar a las mujeres a la colectividad. Y de esto, digamos, las mujeres costarricenses aprenden, ¿verdad?, que sí se puede, que la política sí es para las mujeres y lanzan consignas importantes, como el hecho de decir que la liberación de las mujeres no depende de romper ventanas, sino de romper estereotipos y limitaciones tanto en la vida cotidiana como en las normas sociales, ¿verdad? Que las mujeres podamos luchar por no ser sancionadas, que podamos luchar para no ser sancionadas por no cumplir los roles tradicionales y que las mujeres podemos liberarnos para orientar nuestros propios deseos, expectativas y esperanzas. Entonces, con base como estas consignas, el movimiento sufragista de principios del siglo XX se lanza, ¿verdad?, en una lucha por el sufragio, una lucha por el voto. Entonces, cuando muchas personas quieren subestimar los logros del movimiento feminista, entonces dicen, bueno, lo que lograron fue solamente una cédula y en esos tiempos, ¿verdad?, principios del siglo XX, todo el sufragismo se
desenvuelve en medio de los temores de el divisionismo de los sectores obreros, ¿verdad? Los sectores progresistas tienen mucho temor de que las mujeres generen ese divisionismo en los sectores obreros y tampoco les brindan el apoyo. En realidad, no solo no obtienen el apoyo, sino que como lo dice Ángela Acuña, ¿verdad? Comienza a ser una lucha de paciencia y una guerra sin sangre, ¿verdad? Pero una guerra al fin, porque digamos, todos los años ellas van al Congreso a solicitar con miles de firmas todo lo que tiene que ver con el sufragio, la posibilidad del voto femenino y no lo logran, ¿verdad? No lo logran. Cuando las mujeres obtienen el voto, ¿verdad? Después de todos esos años, 30 años, 28 años de lucha, entonces, en medio de todos esos temores, de todos los discursos patriarcales en contra, ¿verdad? Ellas resemantizan esos discursos hablando de las virtudes femeninas y también de un concepto muy particular en esos tiempos que es la honorabilidad femenina, que se refiere a los roles femeninos de ser mujer madre y mujer familia. Ellas resemantizan esto para aplacar los temores que en ese momento tienen todos los sectores para que las mujeres consigan el voto. Cuando las mujeres adquieren la cédula, se llama cédula de identidad. Y precisamente lo que estas mujeres sufragistas, estos coros de ángeles con alas de hierro, digo yo, son mujeres que nos van a heredar a nosotras varios mensajes con toda su lucha. Y uno de ellos es ellas nos van a heredar la construcción de la identidad femenina, de ser mujer desde otro lado, porque primero que nada, la cédula de identidad nos da a nosotras una identidad ciudadana. O sea, ya las mujeres tenemos identidad. Antes de la constituyente del 49 no votaban los negros, los indigentes, los locos y las mujeres. Y eso nos ponía en el mismo orden de los animalitos, ¿verdad? De todos los que no votan. Todos los que no votan porque no tienen razón, digamos, la razón cartesiana, ¿verdad? Para votar. Entonces, ¿qué pasa cuando las mujeres adquirimos la cédula, adquirimos identidad, pero adquirimos otro logro que desde la psicología culturista es un logro muy importante porque es el logro de que la sociedad reconoce la identidad intelectual con el varón. Ese es el más grande logro, digamos, de las sufragistas. Además, tenemos que pensar, por ejemplo, que la cédula no es solamente para votar, aunque votar es un hecho muy importante. Algunos también lo subestiman en la actualidad por razones obvias, ¿verdad? Sin embargo, por la desesperanza política, sin embargo, el hecho de tener una cédula nos posibilita poner una propiedad a nombre de nosotras en el registro de la propiedad. Nos posibilita tener un título universitario y nos posibilita uno de los logros más importantes en estos tiempos, que es el hecho de poner una denuncia en la Corte Suprema de Justicia. Y eso es lo que nos heredaron las mujeres sufragistas, ¿verdad? Con todas sus luchas y con todos sus nombres, que son una larga lista de mujeres, unos nombres muy hermosos, ¿verdad? Bueno, entonces yo quería reseñar un poquito eso, porque ese es el legado que ellas nos dejaron con todo su esfuerzo, ¿verdad? Otro segundo momento, digamos, que tiene la participación de las mujeres en Costa Rica en su historia feminista es la Alianza de Mujeres Costarricenses, ya para los años 50, porque ellas
digamos, comienzan a posicionar dentro del movimiento social la Alianza de Mujeres Costarricenses. Es una alianza precisamente de mujeres de diferentes lados, ¿verdad? Pueden ser mujeres folcloristas como Emilia Prieto, pueden ser calderonistas, pueden ser del Partido Comunista, ¿verdad? Pero esa alianza es otra gran enseñanza, ¿verdad? Que ellas nos dan históricamente, ¿verdad? Porque es algo de lo que más se necesita en la actualidad, ¿verdad? El integracionismo social de las mujeres, de los diferentes intereses que tiene el movimiento. Nosotras tenemos que hacer lo que algunas han conceptualizado como el pueblo de las mujeres o el pueblo feminista, ¿verdad? La Alianza de Mujeres Costarricenses genera todo el andamiaje de la sociedad costarricense para el siglo XXI, y es todo el accionar que tienen las instituciones públicas en este momento, con todos los programas que tienen, que van, digamos, desde la electricidad y el agua estatal, ¿verdad? La educación, los centros de nutrición, los centros de salud, ¿verdad? A través de todo el país, los salarios. Ya se me pasaron los 15 minutos. Quedan 4 minutos aún. Ok, entonces, vamos a aprovecharlos y en realidad la Costa Rica de cara al siglo XXI fue lograda por esas mujeres de la Alianza de Mujeres Costarricenses, ¿verdad? Que lucharon por todas las variables sociales que en la actualidad gozamos. Y luego lo que son las mujeres que estaban mencionando de Cefémina, ¿verdad? Que toda la lucha por la vivienda son mujeres que estaba mencionando Irene con Cefémina, ¿verdad? Que son las mujeres que lograron demostrar que el Limbu necesitaba casas hechas para mujeres, porque eran casas que no tenían cocina o no tenían para tender ropa. No eran casas que hubieran contado con el criterio de las mujeres para ser hechas. Y luego, vamos a ver la parte, digamos, del cambio de representante. A la hora que las mujeres ya adquirieron cédula, entonces ya podían adquirir casa, porque a la hora de pensar que los hombres eran los jefes de hogar y que traían el dinero a la casa, ellos les ponían la vivienda a su nombre y luego ellos sacaban a las esposas de la casa junto con los hijos y metían otra mujer. Entonces el cambio de representante legal es ese gran logro también que lograron todos los movimientos de los años 60 y 70 y 80 en el caso de la vivienda, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenemos, los logros que tenemos en Costa Rica y el tipo de sociedad costarricense que tenemos, en realidad se lo debemos a las luchas de las mujeres y los orificios que lograron hacer dentro del poder patriarcal. Paso palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Iraima. Tus aportes son muy interesantes y la verdad es que dan una mirada muy fresca porque hay cositas que por ahí se me escapaban a mí. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con la ronda de presentaciones y es el turno de Alfonsina. Adelante, Alfonsina, por favor. Hola, bonita noche, compas. Gracias por ese recorrido de una parte de la historia, ¿verdad? Que se suele invisibilizar también dentro de la historia costarricense, que siguen siendo, ¿verdad?, invisibilizadas. De mi parte, yo voy a hacer una pequeña presentación. Voy a compartir pantalla. A mí me gustaría iniciar desde un pensamiento situado. Yo soy una mujer bisexual que retorna a Ciudad Quesada, San Carlos, en el tema de la pandemia, ¿verdad? Y pues
nací acá en Ciudad Quesada, San Carlos. Sin embargo, soy nieta e hija de migraciones entrelazadas entre pues Perú, Costa Rica y Nicaragua. A mí eso me parece muy importante mencionarlo, pues creo que eso ha despertado muchísimo interés en descubrir las propias genealogías, ¿verdad? Y en encontrar conexiones con personas también que residen en la zona, que vienen también de migraciones. Y, y pues creo que es súper importante, ¿verdad? Nombrar esta mixtura, esta mezcla que también existe en Costa Rica y creo que es súper importante, ¿verdad? Como empezar a también nombrarnos desde ahí. Y bueno, respecto a este retorno que tengo a Ciudad Quesada, San Carlos, ¿verdad? Porque pues las personas que vivimos fuera del área metropolitana solemos movilizarnos hacia Heredia o a San José, ¿verdad? Cuando se tienen también posibilidades para poder estudiar, ¿verdad? En los espacios universitarios. Y pues en mi caso fue el ingresar a la Universidad Nacional. Me sorprende estar en este espacio también y bueno, agradecida de poderlo tomar también. Y bueno, un poco contarles esta experiencia, ¿verdad? De lo que ha sido para mí el encontrarme con una ciudad Quesada y un San Carlos con muchísimos cambios y con diversidad de organizaciones de jóvenes y de mujeres que visiblemente se nombran como feministas. Y creo que es súper importante porque antes, quizás cuando yo crecía, no era para nada común hablar sobre ser feminista ni sobre feminismos, sino todo lo contrario, ¿verdad? Era más bien como decir eso, era ser cuestionada, también ser atacada, porque inmediatamente te relacionan como si fuera algo negativo ser lesbiana. Entonces, un poco es eso la introducción que quiero hacer. Y tomé una de las frases de las compañeras con las que también he estado en constante diálogo desde que llegué acá a Ciudad Quesada y que creo que también son parte de las reflexiones que yo vengo haciendo en lo individual, pero también en las calles, dentro de lo que se pueda en estos momentos, ¿verdad? Con el confinamiento y que esos pequeños espacios han sido pues muy nutritivos para mí y también para las compas, les compas que hemos estado en ese ir y venir, ¿verdad? De repensarnos nuevas posibilidades para nuestro cantón, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está la frase de una de las compas que la pueden leer, ¿verdad? Que se dice acá, empiezan a visibilizarse nuevos grupos y nuevas generaciones con una voz que no se va a callar. Mi propuesta va desde el pensar, ¿verdad? Los feminismos, desde el enraizamiento, y por eso lo nombro como enraizar nuestros feminismos, porque creo que es súper importante, pues, además de leer, ¿verdad? Y también revisar libros, también empezar a crear nuestros propios feminismos, ¿verdad? Desde nuestras propias vivencias, desde nuestros propios contextos y nuestros propios territorios y localidades. Cuando migré, estuve muy activa en espacios feministas dentro del área metropolitana, más desde el activismo feminista, y fueron experiencias muy buenas para mí, que quizás no hubiese podido acceder, ¿verdad?, estando acá, porque eso mismo que vengo acá a comentarles y a problematizar y a seguirlo reflexionando, ¿verdad?, es como lo que surgía desde muy pequeña, ¿verdad?, que no habían espacios de encuentro, que no habían espacios culturales ni artísticos que fueran accesibles realmente para nuestras comunidades, ¿verdad? Entonces, el espacio universitario fue un espacio que fue permitiendo abrir camino en ese sentido, y pues creo que también es súper importante hacer estas devoluciones a nuestros cantones, ¿verdad? Entonces, un poco lo que hemos venido repensándonos, y lo digo en plural porque, como les decía, no es solamente algo que yo vengo sintiendo y pensando, sino que nos venimos encontrando dentro de lo poco que se puede en esta pandemia para poder plantear estas cosas y co-crear, ¿verdad? Entonces, yo lo centralizo como desde el lugar de la recuperación de las memorias colectivas locales,
porque pues es ese desenraizamiento que tenemos dentro de San Carlos, específicamente puedo hablar de Ciudad Quesada, donde, ¿verdad? La gente inmediatamente del área metropolitana relaciona cuando piensa en San Carlos, Fortuna, ¿verdad? El lugar turístico, ¿no? Y no es solo Fortuna, no es solo Ciudad Quesada, hay una cantidad de realidades dentro de los 13 distritos muy diferentes y que incluso yo puedo decir que todavía no los conozco en su totalidad. Entonces, creo que es también como una autorreflexión, ¿verdad? Pero también colectiva de esta necesidad de conocer nuestros territorios, ¿verdad? Desde donde nacemos a como también recuperar el sentido comunitario que hemos ido perdiendo, ¿verdad? Y por eso también como que a veces pienso y me voy en esta reflexión constante de lo que es nombrarse como rural o urbana, ¿verdad? Y creo que es más bien como esta interacción constante que existe entre la ruralidad y la urbanidad dentro de nuestro territorio hoy llamado Costa Rica, porque creo que es una cuestión que incluso en el área metropolitana subís poquito y encontrás también un montón de lugares súper enverdecidos, lleno de gente que todavía está recuperando sus prácticas comunitarias y creándolas, ¿verdad? Entonces creo que igual acá nos encontramos ahí pues en esa interacción constante y a mí me gustaría un poco como eh, hablar de estos cambios que a mí me siguen impactando porque hay demasiado cemento actualmente en Ciudad Quesada y bueno, ahí coloco lo que se llama la zona económica especial, que justamente haciendo revisión de noticias, me entero que en el 2013 China llega, bueno, el gobierno de China, ¿verdad? Empieza a crear relaciones con el gobierno local y pues lo que quieren es hacer el expansionismo urbano, ¿verdad? Volar cemento por todo lado, crear muchísimo más comercio, plantear más el tema de la industria de la alimentación, que bueno, San Carlos, si bien es cierto, actualmente se ha vuelto muy conocido por el tema de la piña en la zona de Pital y los chiles, pero también está el tema del monocultivo de la yuca, también está el tema de las hidroeléctricas, este, y una serie de situaciones extractivistas que seguimos pues ahí en esta necesidad de comenzar a dialogar sobre ellas dentro de lo popular, dentro de las comunidades, dentro incluso también del movimiento, el movimiento feminista que se viene gestando acá. Y bueno, también planteo lo de la movilidad humana constante, porque nos lleva a estar en esa migración constante también, porque no hay trabajo para las jóvenes profesionales que volvemos a la zona, que igualmente estamos acá pulseándola, eh, y estamos en esa constante búsqueda, y muchas veces nos hace también movilizarnos fuera de los lugares y retornar al área metropolitana. Creo que el área metropolitana también se viene aumentando su densidad poblacional de personas que tienen que estar migrando de las llamadas zonas rurales, y son esas mismas necesidades, ¿verdad?, que existen y que también tenemos pues acá una gran cantidad de personas. Em, También que es una zona fronteriza, ¿verdad? Constantemente estamos teniendo intercambio con otras culturas. Justo el 8M conocimos a un compañero que era de Bluefields, Miskito, eh, y Afro también, el día de la marcha. Y a mí eso me pareció muy interesante, ¿verdad? Porque pues hablamos muchísimo de la migración nicaragüense, pero no realmente de los territorios de donde vienen y que también es una gran diversidad. Y creo que es importante también replantear, ¿verdad? La forma también en la que hablamos sobre el tema de la migración, ¿verdad? Y el tema de la identidad étnica. Este, bueno, también Ciudad Quesada es un lugar súper fundamentalista religioso. No es un secreto para nadie que el país todavía es un estado confesional. Sin embargo, esta zona se ha caracterizado por oponerse a proyectos que tengan que ver con la sexualidad integral de las personas jóvenes. Ha habido muchísima represión al tema LGBTI, y
una serie de cosas que nos siguen dejando en esa constante tensión y a la vez posibilidad de organización. Y es ahí donde creo que hay que mencionar también que esta pluralidad de feminismos que empieza a despertar, de la cual hablaron bueno, las compañeras anteriormente a nivel nacional, también está acá en Ciudad Quesada por jóvenes feministas que las nombro como autoconvocadas porque son autónomas, y que ellas vienen con respecto a la marcha en contra de los feminicidios que se dio a nivel nacional, levantando una organización. Son jóvenes, incluso menores de edad, es un movimiento intergeneracional. Estamos las compas que ya tenemos un poquito más de edad, y otras compas que creo que también son más grandes que yo, y que se sumaron ese día a la manifestación del 6 de septiembre, que fue cuando despertó, bueno, en realidad ya venía dándose a nivel nacional el tema de las manifestaciones en contra de los feminicidios, ¿verdad? Sobre Alison Bonilla, sobre María Luisa Cedeño, que es una compañera, ¿verdad? De acá de la zona, y otras compañeras, ¿verdad? Y de ahí empiezan a plantearse estas acciones feministas que creo que son súper importantes nombrarlas porque son autogestionadas. Y a mí lo que me ha sorprendido muchísimo es que son compas que todavía incluso están en los colegios. Y ese nivel de organización o sea, no ha sido tampoco hecho por personas de autoridades locales, ni por compas que quizás ya salimos o estuvimos en espacios universitarios. Y yo creo que eso es súper importante de nombrarlo y de también sumarse como participante y también como acompañante de esos procesos de las compas. Bueno, yo quise también sumar un poco de estos sentires que ellas me compartieron, ¿verdad? Y ahí es donde lo que les mencionaba, ¿verdad? Es un grupo que en realidad surge para el 6 de septiembre en esta manifestación, un grupo de WhatsApp. Ahí en la cola me fui yo, empecé a leer también y a proponer el mismo día que nos juntamos. Ahí pude conocer algunas y con el pasar del tiempo he ido conociendo a otras, gracias a la vida. Y pues ahí las compas mencionan, ¿verdad?, sobre el movimiento, cuando les hago la pregunta de si ellas consideran que existe un movimiento feminista dentro de Ciudad Quesada, ellas dicen que sí, asumen que hay un movimiento ya y dicen que es diverso, que tiene integrantes muy jóvenes, que trae muchas fuerzas y ganas de salir a las calles, que ha ido creciendo desde el 2019 hasta ahora, integrándose cada vez más personas. Y eso a mí me parece súper interesante porque si bien ya existían organizaciones de jóvenes por los derechos humanos, que viene haciendo un trabajo muy interesante y se los recomiendo si ahí pueden seguirlos ahí por Facebook y las redes, no existía un grupo como tal de chicas de diversas edades que se nombrara como feminista. Y yo creo que eso es una apuesta política, es un posicionamiento muy fuerte para nuestros cantones que todavía siguen siendo muy fundamentalistas, que con todo esto de la sobreinformación que hay, ¿verdad? De con mis hijos no te metas, los pro vida y demás, es todo un riesgo asumirte, ¿verdad? En estos momentos como feminista en estos lugares y bueno, ni qué decir, ¿verdad? Como mujer LGBTIQ más. Y bueno, ellas también consideran que es un espacio de empoderamiento y lucha, que es una red de cuidado, de acompañamiento. Y cuando les pregunto sobre las acciones en las que han participado ellas, que puntualmente en las que yo he estado, han sido las del 6 de septiembre, las del 8M, y se hizo también un Día del Orgullo el 19 de julio, lo cual fue también súper interesante y luego les voy a contar un poquito más. Y estas acciones se han hecho en el espacio público, sin coordinar con nadie, todo tomando el espacio público. E incluso en la primera manifestación nos fuimos por las calles de Ciudad Quesada
nos le metimos a los carros, las compas súper enfuerzadas. Yo creo que hay muchísimo que seguir pues reflexionando, pero a la vez también me parece que hay un sentir que está ahí muy latente y ellas lo están sabiendo enfocar, ¿verdad? Como jóvenes. Y bueno, ellas consideran que esto es dar visibilidad a las problemáticas, a generar incomodidad y cuestionamientos en la población. De una u otra forma se busca la reflexión y que cada vez los espacios sean más seguros para este tipo de movilizaciones, que une a la comunidad de chicas y genera conciencia sobre la toma de los espacios públicos. Lo que les mencionaba sobre San Carlos, al ser una zona económica especial, pues acá está habiendo un expansionismo del comercio, un expansionismo de los residenciales, un expansionismo de los outlets, quizás ya hasta los conocen en el área metropolitana porque les hacen muy buena publicidad. Son montones de montones que pues van haciendo que las dinámicas sociales se reduzcan a estos espacios de consumo. Y si bien en el parque y en el kiosco sigue habiendo un flujo de personas jóvenes que se encuentran constantemente, el tema del confinamiento pues ha afectado esos pequeños espacios que estaban y también los pocos espacios que se gestionaban desde espacios culturales, y que todavía hace muchísima falta los espacios crítico-artísticos también. Un poco, ya me adelanté con los retos, discúlpeme, no soy muy diestra con esto de las presentaciones y el en vivo. Bueno, un poco sobre estos retos, ¿verdad? Que también empezamos a dialogar. Es que, bueno, las chicas también consideran que hay Alfonsina, eh, estamos con el tiempo, pero para que cerres un par de minutitos, ¿te parece? dale, sí. Bueno, nosotras también ahorita estamos en esta, para poder generar procesos participativos socioeducativos en género. Estamos montando propuestas que sean también desde nosotras, que puedan incluir las voces de estas personas, que sean desde la co-creación. Y bueno, también nos parece que hay necesidades sobre este mapeo, ¿verdad? De violencias, cuáles son las afectaciones socioambientales en los territorios. En lo personal, me parece que sería muy interesante poder comenzar a crear ese nexo en el cantón, que nos sumemos también, además de las distintas luchas que se han tomado dentro del movimiento feminista también, que podamos reflexionar sobre la diversidad de los feminismos que existen y de ahí también pues ya comenzar a tomar acciones, ¿verdad? Porque se pueden crear diferentes tipos de organizaciones, ¿no? Dejo lo de la movilidad humana constante porque creo que nos hace todo este tema de la poca posibilidad que tenemos para poder desarrollar proyectos acá o ser incluso contratadas en espacios acá, nos lleva también a buscar nuevos espacios, ¿no? Y a también dejar nuestras zonas, ¿no? Y creo que es súper importante también que nos podamos seguir encontrando y seguir tejiendo. Hacen falta estos espacios seguros de encuentro en el confinamiento, hacen falta los espacios artísticos y culturales dentro de San Carlos. Y una de las chicas mencionaba que hay que apartarse de los pensamientos machistas de la región. Y esta frase me caló muchísimo, que es la que decía que el pueblo en general es un público difícil y las autoridades no ayudan, falta de organización y sobra vergüenza. Todavía hay camino por recorrer. Yo creo que sí, eso se ha planteado muchísimo en el grupo también cuando las compas han hablado. Aquí hay un tema de que al ser un pueblo, todo el mundo se conoce, ¿no? Y está esto constante de las familias, ¿no? De lo que opina la gente. Y además de eso hay mucha violencia sexual y violencia machista que sigue estando dentro de la complicidad, ¿verdad? Muchas veces de las mismas familias y del mismo compadrismo patriarcal. Y bueno, también cosas por mejorar es el tema de la comunicación y la participación y el contexto conservador. Esas son un poco como las ideas que he estado reflexionando y que también hemos estado reflexionando en colectivo.
Y bueno, dejo esto que sea como sin prisa, sin pausa, pues creo que las cosas están cambiando y pues estamos tejiendo entre nosotras y seguimos. Muchas gracias, Alfonsina. Oh, me encanta. Ya casi vamos a tener un chancecito para intercambiar nuestros sentires, pensares y hasta esos, uy, no sé, como, no sé, más visceral, ¿verdad? Que es algo que nos mueve profundo. Bueno, muy bien. Ahora es el espacio de Dayana. Alfonsina, creo que tenés que dejar de compartir. Hola, sí, sí, ya les iba a comentar eso. Gracias. Listo. Bueno, Gracias. mucho gusto. Mi nombre es Dayana, como ya las compañeras me presentaron. Hoy les vengo a hablar un poco de los retos y perspectivas de lo que tiene que enfrentar una mujer joven dentro de la política. Esto bajo mi experiencia, ¿verdad? Entonces, siempre hay diferentes perspectivas y visiones. Entonces, ojalá puedan rescatar las cositas de esta vivencia. La primera pregunta con la que yo quiero empezar es, ¿la mujer participa en la política? ¿Y por qué en algunas situaciones, en algunos partidos de Costa Rica, existe más participación con candidatos hombres que candidatas mujeres, ¿verdad? Esto se lo preguntaron a Claudio Alpizar. Creo que esa entrevista es bastante conocida, pero vamos a escuchar un pedacito como para contextualizar un poco. Pasada conversaba con usted vía WhatsApp que le pedía su opinión acerca de la ausencia de mujeres precandidatas en el Partido de Liberación Nacional y usted me envió su opinión con un video. Yo quiero que veamos un momento esa inserción, Jason, si nos la facilita. Pienso que la mujer en eso es más íntima, protege más a su familia, protege más la intimidad de su vida, y el hombre como que se ha acostumbrado un poquito más a arriesgar en esos niveles en la sociedad que vivimos. Don Claudio, a mí esa opinión suya me parece machista. Bueno, es que... Me parece, me da la impresión, uno pensaría que hay posiciones que ya están superadas. Esas posiciones como que las mujeres somos más sensibles que los hombres. Por supuesto que lo son. O que somos menos arriesgadas, o que somos más miedosas. No. Es una opinión machista. Mire, primero, es cerrada su concepto. Es mi opinión, lo estoy dando mi opinión. Pero es cerrado. Sí, es mi opinión. Ya le dije, le conté de mi experiencia. No, yo sé que usted me dijo que se crió entre mujeres, ¿Cómo me crié? Y me casé con una mujer, tengo 2 hijas y sé exactamente las dificultades que han pasado las mujeres. Hay mujeres muy valiosas y están como un enlace. Eso, me refiero a su opinión suya de que las mujeres son más sensibles, o que no participan porque están cuidando a la familia o que somos menos arriesgadas. Eso es una posición. No, estás equivocada. Eso dice. No, estás equivocada. Yo creo que tienes que volver a ver. No, los hombres toman más riesgos, dijo usted. No, señora. Eso dijo Lo que usted estoy planteando fríamente es que la mujer es más sensible y eso es cierto. Eso es histórico. Yo no estoy inventando absolutamente nada que es más sensible. Y menos arriesgada. No es que es más arriesgada, huye de los golpes de la política, pero mientras la política siga siendo baja, grosera, la mujer se va a alejar. ¿Eso orienta a las mujeres? Eso orienta, claro que sí, porque la mujer es de más calidad. Si ser machista es reconocerle a la mujer valores intrínsecos superiores a los de los hombres, soy machista, porque considero totalmente... Ahora bien, ¿qué ocupa la mujer para participar en política? Que se le dé el espacio. ¿Cómo se le puede dar el espacio a la mujer? Dándole oportunidades de que tenga espacio de alguien o alguna institución. Ya perdimos tu audio. Perdón, ¿ya ahora se me escuchan? Sí, perfecto, gracias. Listo. Bueno, la entrevista es bastante larga y no es muy fructífera, entonces vamos a solo escuchar ese pedacito. Y acá realmente yo vengo a contradecir un poco esta posición. Obviamente nosotros no ocupamos que nos den un espacio para poder tomarlo. Nosotros necesitamos como mujeres tomar este espacio dentro de la política y dentro de los puestos de poder para poder construir a partir de ahí, ¿verdad? Esto no es algo que sea solo futuro, sino que lo estamos haciendo actualmente y realmente las mujeres estamos involucradas en la política, solo que no hemos llegado a obtener bastante visibilidad en los puestos de poder. Entonces, es muy alejado, las mujeres estamos acá, pero nos enfrentamos a diferentes retos.
a retos que nos encontramos en nuestro camino, que nos impiden un poco llegar a puestos de poder un poco más altos y agilizar un poco el proceso para nuestras compañeras, ¿verdad? Dentro de esos retos, o los retos que les voy a comentar, que yo me he enfrentado como mujer joven, ha sido a la violencia política y al adultocentrismo. Entonces, ¿qué es violencia política? Es aquella presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, discriminación, amenazas o privación de libertad o de la vida por razón de género. Surge de las relaciones de poder dentro del sistema político y esto, por supuesto, nos impide ejercer nuestros derechos políticos. Entonces, se da más la discriminación que es por género. ¿Cuáles son los dos motivos que nos podrían indicar a nosotros que existe una violencia política de género? Uno, cuando la violencia se dirija hacia la mujer por el simple hecho de ser mujer, es decir, por la mera condición de ser mujer o por aquello que representa lo femenino. Y dos, cuando la violencia tiene un impacto diferenciado entre las mujeres y los hombres, es decir, afecta a las mujeres de una forma diferente que no le afecta a los hombres, ¿verdad? Es una forma desproporcionada. Entonces ahí la violencia se caracteriza por género. Luego de acá, bueno, la violencia política, tal vez para que nos quede un poquito más claro el concepto, violencia política contra las mujeres por razón de género, que es un término bastante complicadillo, son todas aquellas acciones u omisiones de las personas servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer solo por ser mujer, es decir, en razón de género. Tienen un impacto diferenciado entre ellas o les afectan desproporcionadamente con el objetivo o el resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos electorales, incluyendo el ejercicio del propio cargo al que fue electa. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia psicológica, física, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida, que ya explicar cada uno de esos, ¿verdad?, es un poquito más largo. Pero para esto les traje algunos casos que tenemos en el gobierno local de San Ramón, específicamente, que han sido denunciados vía penal, como es el caso de Marita, quien dice que se siente humillada por el alcalde y presidente municipal de San Ramón, quien es todavía nuestro alcalde, Nixon. Ella es del Partido de Liberación, sin ninguna importancia de cuál sea el partido, ¿verdad? Aquí lo que importa es principalmente que se está violentando el derecho de una mujer por razón de ser mujer. Y luego está la regidora actual del PAC, que también denunció el pasado Día de la Mujer sufrir de violencia política exactamente en el mismo consejo. Entonces vemos que existe una problemática que ha pasado de un periodo político a otro periodo político y que no discrimina en razón de partidos políticos, ¿verdad? La violencia política no se fija cuál es la bandera que tú llevas, simplemente te la aplican, por así decirlo. Luego, otra de las problemáticas que nos afecta, porque el ser una mujer trae consigo ciertos retos y el ser una mujer joven trae consigo otros retos, ¿verdad? Entonces, al ser una mujer joven que se enfrenta en la vida política, enfrentamos el adultocentrismo, que obviamente lo vemos en diferentes campos de nuestra vida, pero en el factor político nos impide lograr alcanzar puestos que tal vez siempre vengan diciendo es que se necesita más experiencia, o algo por el estilo, que bueno, acá vemos el adultocentrismo, que es el conjunto de saberes, normas y prácticas de exclusión que se basan nada más en la diferencia generacional. Son formas de opresión a base de la edad, ¿verdad? Y recaen en un pensamiento de la biología y de la evolución. Son evolucionistas. Entonces, podemos decir que son aquellos mecanismos y prácticas desde los cuales se ratifica la subordinación de las personas jóvenes, atribuyéndoles una serie de características que los definen siempre como sujetos que tienen un déficit de razón, de madurez, ya sea cognitivo o evolutivo, y de responsabilidad y o seriedad moral. Entonces, desde acá nos impiden llegar a puestos relevantes.
Por ejemplo, un ejemplo de vivencia de adultocentrismo podría ser que solo se le permita a los jóvenes obtener un puesto de suplencia debido a que el propietario requiere un puesto de madurez, de conocimiento, de mayor experiencia o incluso de que haya fundado el partido en algunas ocasiones. He recibido comentarios así. Entonces ahí podemos ver el reto del adultocentrismo. Sin embargo, entonces, ¿hacia dónde vamos en el futuro? ¿Hacia dónde nos dirigimos como mujeres? ¿Qué es lo que vamos a hacer al respecto? Bueno, el objetivo o mi mirada es a que más mujeres se involucren y que tomen posiciones de poder. Hasta que nosotras no lleguemos a posicionarnos fuertemente y lleguemos a cambiar las cosas utilizando el sistema que ya está, no podemos ver un cambio real en la sociedad, porque no podemos pensar que vamos a llegar y destruirlo todo y volverlo a construir, ¿verdad? Tenemos que trabajar con el sistema que tenemos para poder reconstruirlo desde adentro. Entonces no podemos simplemente decir es que la política es machista, es que no funciona el sistema, sino estamos intentando hacer algo desde nuestra posibilidad para cambiar este sistema. Y bueno, ahí nada más les dejo con la última frase, del cambio lo hacemos todas. Y ya ahí paso palabra. Gracias, Dayana. Una reina del tiempo. Sí, me sentía presionada, entonces lo hice lo más rápido que pude. No, muchísimas gracias. Creo que pues presentas ahí unos temazos de pura fuega y creo que nos da espacio para conversar bastante. Bueno, les quisiera proponer a ustedes, chicas, ¿qué les parecería si abrimos este espacio de conversación un poco, como intercambio de sentires o de algo que haya dicho la compañera que les resultó, que les resonó, que les parece interesante? Y ya cerrando como este intercambio, pasaríamos a las consultas que tenemos, una aquí en el Zoom y tenemos un par de Facebook. Entonces, tendríamos esas 3 consultitas para que nos den un buen chance de intercambiar ideas. Yo me voy a apropiar de la palabra en cuanto al, ¿verdad? A esta línea que llevamos, pero si no, si alguna compañera quiere, pues todo bien. Yo me dejo un par de frases hermosísimas. De Idaima, me resonó montones cuando ella mencionó estos coros de ángeles con alas de hierro. Qué fuerte, ¿verdad? Escuchar esto de nuestras antepasadas, porque si a nosotras lo juntamos en esta visión cíclica del tiempo con lo que la compañera Dayana acaba de decir, yo me he topado con violencias en la política, de ahí es eso, ¿verdad? Es como esa valentía de reconocer a muchas mujeres que hoy día están o estamos interpelando los sistemas tradicionales de poder a sabiendas de que se estructuró desde la división sexual del trabajo y de que no somos bienvenidas ahí. O sea, es lidiar con nuestra propia crianza y confrontarnos a esta visión de ustedes son las que están usurpando un espacio público, entonces no pertenecen. Y ante esta misma visión agradezco muchísimo que Alfonsina haya mencionado algo que para mí es medular y lo olvidé, entonces gracias Alfon, en este sentido, el discurso neopentecostal antiderechos humanos. No podemos permitirnos las feministas desde todos los movimientos que esto siga llegando a los espacios de toma de poder y de decisiones, porque se trata de mejorar la sociedad, no de retroceder. Entonces, muchas gracias por esto. ¿Y qué es lo que a mí me resonó también desde mis prácticas? Alfonsina, que yo creo en lo mismo, los feminismos deben ser posicionados en nuestros territorios. Y yo siempre invito a las compañeras a revisar cuáles fueron las luchas grandes y pequeñas de mis mujeres, de mi familia, de mi comunidad, porque esa es la forma también donde las comunidades nos enseñan que los ritmos de los feminismos o de los discursos que traemos debemos primero pasarlos por el cuerpo, asimilarlos y poco a poco se van haciendo estos grandes cambios históricos. Y bueno, nada más para cerrar, lo dijiste hermoso, Dayana, también, es el tema de que la mujer en la política, la mujer y los feminismos
es un tema de disputar el poder. Entonces, ni más ni menos que le agradezco montones a Ana Yudel por esta iniciativa, porque es también levantarle el velo al bicentenario. No han sido las mismas condiciones que hemos vivido las mujeres frente a nuestros pares hombres en Costa Rica durante los últimos 200 años. Paso palabra. ¿Alguna le gustaría hacer alguna réplica o retomar algún? Me gustaría, ¿puedo Dale. tomar la palabra un poco? Bueno, los temas son muy movilizadores, ¿verdad? Están chivísimas. Por ejemplo, la importancia que tiene este espacio es el hecho de historizarnos, porque si las mujeres no nos historizamos, entonces no vamos a aprender sobre lo que es acción política y no vamos a aprender a consolidarnos, porque, por ejemplo, lo que enseñan, digamos, si mencionamos las sufragistas, es que las cosas que las mujeres tenemos entre manos no se resuelven sino con grandes movimientos sociales. O sea, no hay otra forma por esta mismo que mencionaba Irene, ¿verdad? De que estamos usurpando espacios que no fueron creados para nosotras, ¿verdad? Bueno, Freud es fuerte en ese sentido y él señala que los hombres hicieron los espacios públicos para estar ellos solos, porque les gusta estar con ellos mismos. A ellos no les gustan las mujeres. Eso es, digamos, lo que señala mi padre, en psicología, ¿verdad? Las sufragistas enseñan que las cosas no se resuelven si no es con grandes movimientos sociales. Las aliancistas enseñan que las mujeres tenemos que vivir haciendo alianzas, ¿verdad? Integrándonos y que lo hemos conseguido porque, bueno, hemos tenido espacios como la agenda política de las mujeres, que fue muy eficaz y que fue muy extenso su accionar, ¿verdad? Sus acciones afirmativas. Y luego en la actualidad tenemos, creo que todavía existe Mujeres en Acción, que también ya va durando varios años. O sea, tenemos que integrarnos en movimientos que también, como decía Irene, vayan hacia el ecofeminismo o hacia una mirada de la zona geopolítica, no solo de Costa Rica, que también, obviamente, pues a veces integramos cuestiones de Argentina, cuestiones del sur, y sin perder de vista cuáles son nuestros particularismos, pero no podemos tener ni homogeneidades completas, ¿verdad? Como por ejemplo, bueno, nosotras somos mujeres más 50 y somos las mujeres que, digamos, más 50 que detentamos nuestros derechos, o nosotras somos las mujeres X, ¿verdad? No podemos digamos, jugar en estos momentos con homogeneidades ni tampoco con particularismos, sino que irnos constituyendo en un movimiento que realmente pueda enfrentar, digamos, algunos retos grandes como son el cambio climático, ¿verdad? Y también el discurso antifeminista neopentecostal que está cada vez más agresivo. En estos momentos ni siquiera sabemos qué están haciendo. A mí me Paso pareció, gracias. A mí me pareció muy interesante esto que mencionabas, Idaima, sobre que antes de la Constitución del 49, ¿verdad? Tampoco votaban las personas negras, las indigentes y las indígenas, ¿no? Y yo creo que por ahí también los feminismos es importante, ¿verdad? Que continuemos dialogando, ¿verdad? Con las compas que también están haciendo sus procesos, ¿verdad? De volver a enraizarse, ¿no? O quizás que ya los venían recorriendo mucho antes que nosotras. Y creo que en ese sentido acá hay diversas colectivas que están haciendo cosas muy interesantes. Bueno, yo sigo bastante a la colectiva Cohen y me parece que estas compas están haciendo trabajos muy hermosos también, la red de mujeres rurales, ¿no? Y también creo que es importante que esos espacios lleguen a crear este nexo, ¿verdad?, entre la academia y las bases, ¿no? Que este espacio me parece que es una invitación y ojalá que hayan más también a las compas de otras organizaciones también,
que vienen haciendo este recorrido, y creo que es súper importante que también estén dentro de la historia, ¿verdad? No contada, que Costa Rica tiene una idea del mestizaje, ¿verdad? Donde nos han homogenizado, donde nos han blanqueado totalmente, y es una deuda histórica, digamos. Entonces, a mí me parece que hay que empezar también a construir desde ahí. Y bueno, agradecida con todas ustedes, porque en realidad este ejercicio de hacer memoria es súper necesario, digamos, o sea, contar un montón de cosas que la verdad yo ya no me acordaba, y creo que es súper importante que las personas también lo podamos seguir recordando, y también otras personas pueda llegarle esta información también. Yo quería rescatar, bueno, lo que se me quedó como en la mente cuando estaba hablando Idaima, fue de la representación de que no solo fue el voto lo que ganamos, ¿verdad? Fue el reconocimiento prácticamente de ser ciudadanos en Costa Rica y de tener derechos que conllevan. Entonces, a veces como que se olvida eso, el saber que antes no podíamos tener una carrera universitaria, no podíamos tener terrenos, no podíamos heredar, no podíamos un montón de cosas, incluso el simple hecho de vivir solas era un reto. Entonces, a veces recordar que eso no fue hace demasiado tiempo es importante, y recalcar que no solo fue el logro del voto, o sea, tuvimos mucho más además de poder votar. Eso fue como uno de los pequeños aspectos, y me parece muy valioso recordar porque a veces se llega a minimizar los logros del feminismo y bueno, creo que es algo que disfrutamos todos los días. Bueno, muchas gracias, chicas. Yo creo que este espacio de intercambios está riquísimo. Los aportes nos ofrecen como un panorama tan complejo que apenas si nos acerca un poco a la realidad y a todo ese recorrido de luchas y de posicionamientos y de pérdidas también, ¿verdad? Porque Diana lo tocaba tangencialmente, pero cuando hay un involucramiento en la política, ahí necesariamente por esta coyuntura tan violenta hay que renunciar a cosas que tal vez nos gustaría disfrutar más, ¿verdad? Bueno, vamos a dar lectura a las preguntas. La primera consulta es esta. Les felicito por el espacio. Siempre es importante seguir desarrollando los temas de género. ¿Cómo consideran la participación de hombres a través de la historia en las luchas o espacios feministas? ¿Cómo debemos hablar del tema y qué papel juegan? Si alguna se quiere referir, me dice. Sí, yo quería, que podría, digamos, ver este tema un poquito, ¿verdad? Bueno, el feminismo de la diferencia es para eso, ¿no? Es para que podamos valorar a los hombres que tenemos entre nosotras, porque ellos no son los hombres que ellos son también en algunos aspectos víctimas del patriarcado, son a veces víctimas y cómplices, sí, pero ellos pueden avanzar. Hay muchas reseñas importantes en la historia acerca de los hombres que han aportado apoyo a las mujeres en diferentes épocas, momentos, en diferentes actividades, y el apoyo de los hombres es muy importante, pues es, bueno, digamos, desde sus puestos de poder y desde sus puestos de privilegio, ellos juegan un papel. Luego también hay una gran contribución de hombres que también han aportado al movimiento feminista como tal. Carlos Marx, por ejemplo, no aportó gran cosa. No era su momento, no era su tiempo, no es para juzgarlo. Sin embargo, Karl Marx, solamente con decir una cosa que dijo, hizo algo muy lindo, hizo algo muy importante, porque él dijo que los obreros no son el último eslabón en la cadena de explotación del proletariado, porque en su casa está su mujer.
Entonces ya con esto se ganó todas las medallas, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Eso es una forma de apoyo ahí. Conozco muchas mujeres que son importantes, digamos, en mi vida cotidiana, que sus esposos les han brindado fuerte apoyo y eso las ha hecho también, ha sido algo importante para que salgan adelante, ¿verdad? O por lo menos aquellos que no se interponen en el camino. Hay una cuestión que estaba diciendo, sí, hay una cuestión que estaba diciendo este machista de los medios, ¿verdad? Que pusieron ahora aquí en un video, y que él señala que las mujeres, bueno, entre todas las cosas que dice, que las mujeres son débiles y todas esas cosas, él señala algo que de alguna u otra forma, digamos, hay algún nivel de razón, aunque no es para quedarse ahí como hace él, ¿verdad? Digamos que es que las mujeres son débiles y que es que las mujeres son gente que no enfrenta las cosas rudas y que no les gustan las cosas que las hagan sufrir, ¿verdad? Las mujeres no tienen por qué gustarle las cosas que las hagan sufrir, ¿verdad? El caso, o sea, son cuestiones, son silogismos que no vienen al caso, pero es el hecho, o sea, sí, digamos, muchas mujeres pueden retirarse de determinados espacios, hasta del espacio público, del trabajo, y esto se ha visto mucho, por ejemplo, en los Estados Unidos, por el maltrato, por los malos tratos que sufren por parte de los hombres, ¿verdad? Entonces es muy importante que haya una educación masculina de prevención de violencia contra las mujeres y de prevención de género. Eso es muy importante. Porque recuerdo cuando trabajaba en el INA, hay unas actividades que son actividades no tradicionales como zapatería, ebanistería, construcción, bueno, para construir una casa. Entonces, los hombres también, al ver que las mujeres irrumpían en forma no tradicional en esos espacios, las maltrataban, gritándoles en los oídos a cada rato, tirándoles baldes de cemento encima y haciendo muchas cosas como estas. O sea, entonces, eso de una u otra forma, la falta de apoyo de los hombres puede incidir en las participaciones de las mujeres y se agradece, digamos, todo apoyo, ¿verdad? Aunque la historia ha demostrado que las mujeres no necesitamos ese apoyo para tener el movimiento tan robusto que nosotras tenemos, ¿verdad? Sin embargo, no está mal, no para nada que los hombres puedan estar con nosotras, así como muchas veces están nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros padres, ¿verdad? Ojalá que pudieran estar también ellos en el espacio público, apoyando. No sé si podemos tomar palabra con la misma pregunta, pero me parece interesante porque yo lo que aportaría nada más es que para mí, tal vez desde una visión distinta, y eso es lo rico de estos diálogos, no necesariamente yo los veo dentro del movimiento feminista, sino que mi invitación constante, y así también lo hago en las comunidades, es que se interpelen entre ellos cuando cometen violencias e identifican privilegios. Y para esto, pues, recomiendo que trabajen desde la lógica de las masculinidades alternativas. Esto no nos corresponde a nosotras, les corresponde a ellos. Y les recomiendo muchísimo un amigo que se llama Beno de Kaiser. Él está trabajando con la UNAM en México y viene hace años trabajando la temática, es muy cercano al Instituto WEM de las Masculinidades, pero Beno es una de esas personas que yo admiro mucho de su trabajo y me parece que me ha dado mucha claridad. Es como el lugar de ustedes en esta lucha es interpelarse y trabajarse de esos espacios que después van a mejorar a nivel social el resto de las generaciones. Paso palabra. Sí, yo considero de que pasa más allá de nombrarse como hombre feminista, ¿verdad? Sino más bien desde la revisión individual de la práctica que tenga, digamos, con sus personas, digamos, con otras mujeres, con sus pares, ¿no?
y el cuestionamiento también de esa complicidad que hay entre hombres, ¿no? Y la revisión de sus privilegios. Entonces, creo que a veces es como que hay, hay una necesidad, ¿verdad?, de nombrarse como feminista, pero creo que va más allá del nombre, ¿verdad?, sino alrededor de qué prácticas tengo yo con los otros, ¿no?, con los otros hombres y con las otras personas eh, a mi alrededor cuando veo casos o situaciones de violencia, ¿verdad?, sobre otras mujeres, cuando apaño el acoso sexual callejero del compa que está mirando a otra persona, a una mujer, ¿no? Entonces creo que desde ahí son pequeñas cosas que también van haciendo un cambio, ¿no? Sobre el chat grupal que tengo ahí, ¿verdad? Con todos los vecinos o los compas donde me paso los desnudos, ¿no? O sea, empezarme a cuestionar por qué estoy en ese chat grupal, ¿no? ¿Cómo puedo interpelar a mis compas para que deje de existir ese chat grupal? Entonces son cosas como que creo que por ahí van, ¿verdad? Desde la reflexión individual y colectiva de los compas. Sí, yo quería mencionar también por el mismo camino, porque yo siento que el papel de los hombres dentro de todo el movimiento es reconstruirse a sí mismos y reconstruir lo que representa el ser hombre, ¿verdad? Creo que, como bien lo dije René, nosotros no podemos hacer ese trabajo, nosotros no les vamos a decir cómo es bueno tener una masculinidad o cómo es que tiene que ser un hombre, sino que tienen que hacerlo ellos mismos y encontrarlo ellos mismos, porque al final no vamos a hacer lo que ellos nos hicieron. Entonces, es algo que tienen que tomar el poder ellos y empezar a cambiar, obviamente, a su alrededor. Es decir, hay ciertos micromachismos que son muy difíciles de encontrar, que es mucha información que pueden conseguir, empezar a educarse, empezar a cuestionarse principalmente, como decía Alfo, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué sigo reproduciendo esos mismos estereotipos, ese mismo patrón? ¿Y por qué no cortarlos conmigo? Digamos, ya creo que hay muchos ejemplos y he visto varios grupos donde generan nuevas masculinidades, masculinidades positivas, que la verdad es súper lindo ver a los hombres empezar a preocuparse por estos asuntos y empezar a posicionarse. Eh, si bien no es como que hace falta llamarse feminista para poder actuar a favor del movimiento y poner su granito de arena. Creo que nada más es ver cómo trabajar desde su propia realidad y cómo pueden aportar al movimiento desde su alcance. Muchas gracias, muchachas. Tenemos otra consultita. Esta consulta nos la hacen vía Facebook y es esta. ¿De qué manera podríamos fortalecer desde la perspectiva feminista nuestra movilidad en espacios públicos? Gracias, chicas. ¿Les parece? Tal vez podemos hacer lo mismo que la dinámica con la pregunta anterior, que cada una hizo Claro. como una intervención breve. A mí me parece que cuando escuché esto, lo primero que se me vino es la importancia del autocuidado. Y el autocuidado va de la mano con tejer redes seguras entre nosotras, ¿verdad? Porque los espacios hay que tomárselos, definitivamente. No nos los van a ceder así porque así. Entonces, hace poco estábamos en un diálogo de la Escuelita de Formación Feminista justamente considerando el tema de las denuncias cuando sufrimos violencias y cómo eso nos vulnerabiliza doblemente. Y creo que una de las claves a la que hemos ido llegando es eso, es que nos tenemos que acuerpar entre nosotras y para esto también pues tenemos que trabajar todo lo que son las violencias que constantemente, debido a nuestra crianza, pues tenemos que incluso ir limando asperezas entre nosotras. Entonces, para mí sí es fundamental el autocuidado de las mujeres activistas y bueno, de las personas también, de las disidencias, ¿verdad? Y yo creo que esa es la clave, ¿verdad? Ir aprendiendo, ir preguntando, ir asesorándonos y poniendo el énfasis ahí, en nuestras cuerpos y que no ocupamos mártires, sino realmente extender este movimiento. Paso palabra. Tal vez yo, bueno, creo que acá lo que se me vino a la mente fue la sororidad como política.
en algunos de los talleres que he llevado lo hablábamos, en que realmente uno tiene que tomar la posición de ser sorora políticamente, es decir, acuerpar, como dice Ire, a las compañeras que están ahí, a las compas que están tomando posiciones de poder y apoyarlas, digamos, en la medida de lo posible. Porque si no nos apoyamos entre nosotras, así como lo hemos hecho con el movimiento, posiblemente solitas nos va a ir peor. Entonces, tenemos que estar unidas, incluso en estas posiciones de poder, para poder mantenernos y poder llegar más arriba y poder hacerle el camino un poquito más fácil a las que vienen abajo, ¿verdad? Porque el punto no es solo yo llegar ahí, sino es que más puedan llegar a ese lugar. Y creo que es como uno de los objetivos de todas las mujeres que nos proponemos tomar una posición en algún puesto de poder, el intentar que más mujeres lleguen a esos lugares. ¿Y Daima? ¿Querías Sí. intervenir? ¿Sí? Bueno, Dale, por sí, favor. nada más para enfatizar cosas que ya han dicho, pero me parece que lo principal es que sí se ve, por ejemplo, en algunos espacios del feminismo también se ve, digamos, el aspecto de que las mujeres, hay unas que quieren que las otras pasen como las mismas dificultades o más de las que pasaron ellas, o como que tienen, ¿verdad? Bueno, algo ganado, espacios ganados, y no le permiten a otras, aunque son sus competencias, poder estar en puestos mejores, y que esto pues no debe suceder. O sea, hay que reconocer completamente, por ejemplo, así dentro de lo que es la diversidad de nosotras, las que somos más viejas, las que son más jóvenes, debemos reconocer las que somos más viejas y tener mayor madurez en pensar y ver que las jóvenes tienen una serie de habilidades y capacidades completamente exponenciales en relación con lo que nosotras hemos podido ir logrando, ¿verdad? Más en un mundo como el que estamos en la actualidad, que es un mundo de tecnologías, cuando, por ejemplo, muchas de nosotras somos unas baby boomers, ¿verdad? Estamos en otra desfasadas, ¿verdad? Hay una serie de cuestiones en donde nosotras debemos de tender la mano completamente y debemos de ser sororas a todo nivel, y de ahí más bien que las nuevas generaciones nos puedan orientar, porque digamos, el feminismo actual tiene muchos retos, y nosotras como mujeres también tenemos muchos retos dentro de la institucionalidad o de lo que sea. Tenemos muchos retos y tenemos que discutirlo, como estamos haciendo aquí, digamos, como discutirlo entre nosotras, porque siempre la experiencia feminista, la experiencia de nosotras como mujeres es como a ciegas, ¿verdad? Tenemos esa vulnerabilidad. Bueno, me quedé pensando bastante en la pregunta porque no sé si la estaba comprendiendo bien, pero creo que pasa también por el encuentro, ¿verdad? El encuentro entre nosotras, aquellas que nos nombramos como feministas, y también como aquellas que no se nombran como feministas también, pero que son mujeres que están organizadas, que están luchando en sus territorios también. Y yo creo que en ese sentido nosotras también debemos escucharnos entre sí, ¿verdad? Y poder tejer desde ahí, desde esas pluridiversidades que es voladísimo, porque pues somos universos distintos todas, ¿no? Y a nivel de organizaciones también, o sea, pero es necesario que también tengamos incidencia a nivel comunitario y local, porque si no, pues sí, se conocen las compas del GAM y están en esos territorios, ¿no? Cómo estamos articulando nosotras con las compas de Moncho, por ejemplo, y eso fue algo que no dije antes, pero por ejemplo con Ire nos conocimos el 8M, que fue por una convocatoria acá de este colectivo de jóvenes por los derechos humanos, y llegaron todas las compas también de San Carlos Violeta, y bueno, estas compas articularon, y Ire lo que me dijo fue, es que el lugar que había más cercano de una manifestación o plantón del 8M
era Ciudad Quesada, San Carlos. Las compas de Recuerdo se vinieron desde allá a Ciudad Quesada, San Carlos. O sea, no saben lo que para mí y mi otra compa fue súper impactante escuchar eso. O sea, nosotros hablábamos de eso y decíamos, madre, qué loco. O sea, esto son reflexiones que nosotras también necesitamos hacer, ¿no? Digamos, o sea, o por ejemplo, cuando se habla en el chat de acá, las mismas compas de Ciudad Quesada, ay, queremos ir a una marcha del Día del Orgullo en San José. Bueno, sí, aquellas que podrán ir, pero ¿qué pasa si se hace acá, no? Y se hizo. Entonces también es como que, bueno, son cosas que también son importantes de llevar a la acción, ¿verdad? Y también esa constante reflexión y autocrítica, porque hay demasiadas cosas que también tenemos que seguir mejorando, replanteándonos, autorreflexionando, ¿no? Es infinito y yo creo que en ese sentido las metodologías feministas son bastante claras en ese sentido, ¿verdad? De que siempre estamos en una constante transición de un repensar y también creo que muchas hermanas también de diversos colectivos nos pueden aportar con sus luchas y no desde este lugar de tomar sus luchas, sino más bien de acompañar esas luchas, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que pasa por ahí. Bueno, ya para cerrar el espacio, yo quisiera agradecerles en nombre mío primero, porque he disfrutado muchísimo y creo que me da muchas ganas de seguir conversando con ustedes. Me encanta el espacio porque logramos como hacer un tejido tan cálido y tan fuerte que cualquier persona que nos está viendo podría decir que esas mujeres son amigas de hace 130 años y no es así. Nos conocimos por la búsqueda que estaba haciendo la comisión de reconocer este espacio del movimiento feminista como un movimiento importante en el marco del Bicentenario y bueno, ha sido de verdad que yo creo que un gran acierto. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Y les pediría que cierren así con una frase. ¿Cómo podrían responderme con una frase? No una gran respuesta, porque si no, ahí como que se nos alarga un poquitito el tiempillo, pero mi pregunta es, yo creo, empiezo con una afirmación, yo creo que el movimiento feminista tiene una deuda con la maternidad. ¿Te parece a vos o no te parece? Y entonces ahí vos me decís si sí o no y la frase sota que cierre. ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? Bueno, yo, que me interpeló directamente por mi maternidad, por mi maternazgo. Qué interesante esa pregunta que haces. Yo creo que podría tener una deuda si nosotras desde nuestros espacios situados no agenciamos esos espacios diferenciados para las compas madres. A mí me gusta mucho llegar a cualquier espacio y tener que romperse la cabeza diciendo, si va a venir una mujer madre, ¿cuál va a ser la lógica de cuidado colectivo? Porque los niños, niñas y niñas son del mundo, no son de la mamá. Entonces, cuando hay espacios, les voy a contar una anécdota en breve, yo sé que no se valía extenderse, pero fue en el encuentro feminista en San Ramón. Entonces, en el encuentro feminista en San Ramón, hubo un espacio de cuidado para la gente pequeña y que las mujeres madres pudieran asistir. Paso palabra. Bueno, si alguna quiere tomar palabras, si no, entonces vamos a cerrar. Yo creo Dale, que Alfonsina, dale. tiene una deuda histórica con lo comunitario. Yo estaba esperando a ver si Aidama se animaba a hablar. Yo considero que sí existe una deuda con la maternidad, porque hay que como volver a encontrar el amor, digamos. Por un momento alguna de las ramas feministas ve como negativo el hecho de reproducir el sistema de ser madre, pero en realidad el ser madre es parte de ser mujer hasta cierto punto, o el poder ser madre. Entonces creo que sí tiene una deuda para que no se juzgue a la mujer que decide ser madre tanto como a la que no. Si queremos que se respete a la que no, también tenemos que respetar a la que sí y apoyarla, por supuesto. Ok, digamos,
Bueno, yo siento, digamos, es que, vamos a ver, yo siento que todo este mundo, esta sociedad patriarcal, es la que tiene deuda con la maternidad, ¿verdad? Por muchas razones, ¿verdad? Porque, digamos, ha sido, digamos, la maternidad precisamente es usada para todo, digamos, dentro del capitalismo y dentro del patriarcado, ¿verdad? Eso es lo mismo que estaban hablando hace un rato, ¿verdad? Del discurso neopentecostal, ¿verdad? Que es a eso, digamos, a lo que apunta, a que las mujeres las mujeres hagan familias numerosas. Una de las cosas más importantes de las luchas del feminismo ha sido en relación con la anticoncepción, la revisión de las mujeres para la prevención del cáncer del útero y el cáncer del mama, y también la esterilización, el aborto terapéutico, ¿verdad? O sea, todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva de las mujeres ha sido la lucha de las mujeres para con las mujeres, ¿verdad? Para mí, o sea, yo decidí no ser madre. Fue mi decisión. Yo me casé con mi esposo porque él no quería tener hijos tampoco, ¿verdad? Y entonces yo no tengo hijos, sino que tengo gatos. Entonces, esos pequeñines, ¿verdad? Son tremendos y son como los hijos de cualquier persona porque molestan a todo el mundo, porque a mí me dan quejas, porque me ponen en vergüenza, ¿verdad? Entonces yo maternizo con ellos y entiendo lo que es ser madre, ¿verdad? Y entiendo lo que es estar en un té de mujeres y que las mujeres comiencen a hablar de los problemas que les dan los hijos y yo comienzo a hablar de los problemas que me dan mis gatos. Entonces, las demás mujeres me discriminan y me dicen a mí, mire, pero no es lo mismo. No es lo mismo tener un hijo de tu propio cuerpo y sangre y todo que tener un gato. Un gato es un animal, ¿verdad? Y entonces les digo, bueno, pero es que yo me quedaría sin comer para darles de comer a ellos y tengo que hacer una serie de reivindicaciones ahí, ¿verdad? Pero obviamente que digamos, siempre debe haber ese espacio que señalan, ¿verdad? Que señala Irene, que señalan ustedes acerca de que siempre tiene que haber un espacio de cuidado colectivo para con las niñas y los niños que hayan, ¿verdad? Porque los niños son de todos y de todas, ¿verdad? Hay una responsabilidad social, ¿verdad? Con las niñas y los niños y son los seres más vulnerables que tenemos, ¿verdad? Y las madres también, las madres muchas veces hablando de esa participación política que a veces las mujeres no realizan, muchas veces no realizan esa participación política porque ellas tienen que atender a sus hijos por sus dobles agendas, por sus binomios, ¿verdad? De ser mujer madre, mujer familia. Y entonces, si nosotras queremos que las mujeres vengan, porque si una constantemente debe estarse preocupando por estrategias para aproximar a las mujeres, si uno quiere que las mujeres vengan, deben venir y pueden venir con sus hijos. Gracias, chicas. Bueno, de última nos llegó una preguntita que es de una compañera extraordinaria, así que vamos a darle voz a este temilla que nos presenta, que es un temón, mejor dicho. Y ella nos pregunta si, más bien, quieres saber la opinión de ustedes y les voy a pedir que sean bien concretas sobre la formación en niños varones desde el feminismo. ¿Qué creen? Tomo palabra muy Arrancamos. concreta. Buena, gracias. Tomo palabra muy concreta. Para mí, efectivamente, el Estado costarricense debería dejar de ser laico y encarar de una vez por todas desde el Ministerio de Educación Pública la formación con perspectiva de género para las personas menores de edad. Niñas, niños, niñes, porque también hay personitas no binarias en estas escuelas. Entonces yo creo que sí, que muchas de nosotras estamos encarando ahí el trabajo. Sin embargo, yo creo que con los hombres adultos, insisto, se tienen que interpelar entre ellos, no nosotras. ¿Puedo hablar?
Sí, estoy total y completamente de acuerdo con Irene. Esa es responsabilidad de ellos. En el caso de los hombres adultos, pero los niños hasta los 18 años de edad, ¿verdad? Es muy importante, digamos, la educación desde el materno, ¿verdad? En la educación formal de Costa Rica, acerca de los límites de género. De eso se trata mi tesis de licenciatura, de los límites de género en niños y niñas y en los varones especialmente. Son muy importantes los límites. Esto les va a permitir llegar a ser excelentes estudiantes, les va a permitir ser, digamos, personas más autorreguladas en cuanto a adicciones y otro montón de cosas, porque los límites que nos ponen a las mujeres no se los ponen a los hombres desde antes de nacer, y entonces tenemos lo que son todas las potencialidades de adicciones, de violencia, y de violencia contra los hombres también, y de violencia en las carreteras, exceso de velocidad, etcétera. Paso palabra. Siempre me quedo como esperando. Sí, yo creo que, bueno, siempre he sido partidaria de que en los niños está el cambio y que en la educación de los mismos se va a ver una nueva generación. Entonces, para mí es igual de importante la educación de los hombres y las mujeres, o las niñas y las niñas, de igual manera. Y creo que con ellos es que para mí son fresquitos, ¿verdad? Entonces, no tienen nada del peso que nosotros teníamos y se pueden ingresar completamente limpios. Entonces, creo que es súper importante empezar a educarlos de equidad de género, sin violencias, o al menos explicarles las violencias y por qué está mal y por qué no tenemos que reproducir esto. Y principalmente creo que enseñarles a expresar sus emociones y sus sentires, porque bueno, no es por nada que los hombres en este momento padecen más de depresión y de intentos de suicidio, ¿verdad? Entonces, creo que a darles inteligencia emocional sería muy importante. Sí, coincido con lo que han estado diciendo. Más por decisión y que están haciendo cosas demasiado bonitas con sus hijas, digamos, acompañándoles de otras maneras. Igual también compas hombres que vienen repensándose y que también están rompiendo con esta idea del patriarcado, ¿verdad? Con las conductas machistas, con las violencias. Y creo que es posible, ¿verdad? Digamos, o sea, hay personas que están haciéndolo, ¿verdad? Pero que pasa también por una voluntad, por un tema personal, ¿verdad? De autorreflexión. Entonces, creo que sí. Bueno, muchachas, ustedes son maravillosas, les agradezco enormemente. Vuelvo, en nombre mío, en nombre de la Comisión del Bicentenario, en nombre de todas las personas que hemos apoyado este espacio para que finalmente fuese, y a todas las personas también que nos acompañaron en esta sala del Zoom y también por el Facebook. Bueno, quisiera leer un par de comentarios nada más, que son como muy sentidos y creo que se acompasan un poco como con esta gratitud que yo siento por el espacio. Muchas gracias a todas, súper bueno este seminario. Buenas noches, mil bendiciones. Y muchísimas gracias por este espacio, está buenísimo, hay que se repita. Bueno, yo creo lo mismo. Entonces, cerramos aquí para honrar el tiempo, nuestro tiempo y el de todas las personas que se sumaron. Y agradecerles muchísimo toda esta reflexión y pues comentarles también a quienes están por ahí, atentas y atentos y atentes, que vamos a hacer una sistematización de esta experiencia, que planeamos compartirla también, porque creemos que es muy importante plasmar y decir y publicar y comunicar también desde estos feminismos diversos y críticos. Bueno, muy bien, les agradezco muchísimo nuevamente y cerraríamos aquí. Esperamos encontrarnos pronto. Buenas noches. Gracias, linda noche. Buenas noches.